Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año y estamos ahora arrancando con el mensaje del profeta Jeremías y vamos a leer 3 capítulos, el capítulo 1 al capítulo 3, siempre teniendo aquí en estos videos y durante todo este mes, Dios mediante, la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, en la serie Leemos la Biblia en un año multiversiones y acompañándonos con la Biblia devocional MacArthur, aquí con nosotros a mi derecha y a mi izquierda. Bueno, oremos y comencemos con la lectura edificante de este profeta. Señor Dios, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así leemos el llamamiento y comisión de Jeremías en el capítulo 1. Va a decir así: palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que habitaban en Anatot, en tierra de Benjamín, a quien vino la palabra del Señor en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. También vino a él la palabra en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, o sea, hasta el destierro de Jerusalén en el mes quinto. Y vino a mí la palabra del Señor: antes que yo te formara en el vientre, en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré. Te puse por profeta a las naciones. Entonces dije: Señor Dios, no sé hablar porque soy joven. Pero el Señor me dijo: no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque yo estoy contigo para librarte, declara el Señor. Entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca. Y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar. Vino entonces a mí la palabra del Señor: ¿qué ves tú, Jeremías? Veo una vara de almendro, respondí. Bien has visto, me dijo el Señor, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Por segunda vez vino a mí la palabra del Señor: ¿qué ves tú? Veo una olla hirviendo que se vuelca desde el norte, respondí. Entonces me dijo el Señor: desde el norte vendrá el mal sobre todos los habitantes de esta tierra, porque yo voy a llamar a todas las familias de los reinos del norte, declara el Señor. Vendrán y cada uno pondrá su trono a la entrada de las puertas de Jerusalén, frente a todos sus muros alrededor y frente a todas las ciudades de Judá, y yo pronunciaré mis juicios contra ellos por toda su maldad, porque me abandonaron, ofrecieron sacrificios a otros dioses y adoraron la obra de sus manos. Tú pues prepárate, levántate y diles todo lo que yo te mande. No temas ante ellos, no sea que yo te infunda temor delante de ellos. Yo te he puesto hoy como ciudad fortificada, como columna de hierro y como muro de bronce, contra toda esta tierra, contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, declara el Señor, para librarte. Qué linda palabra, ¿no? Ahora, qué tremendo, porque el pueblo estaba obstinado en su pecado, rebelde contra Dios. Abundaban los falsos profetas que los alentaban a seguir pecando y a practicar la injusticia social, el maltrato social, la idolatría, la fornicación y el adulterio. Y sobre todo, allí ellos estaban obstinados también en sacrificar niños delante de Moloc. Era el sacrificio de sangre inocente, el derramamiento de sangre inocente que leeremos por allí. Bueno, tiene que ver y está relacionado con el sacrificio de niños o de bebés de pecho a los ídolos. Tremendo, tremendo, tremendo. Cuando Dios nos usa, debemos hablar. Ponelo en el comentario.
Cuando Dios nos usa, nos escoge, tenemos que hablar. Y la iglesia fue puesta por Dios como un profeta hoy en día. Fue puesto el profeta Jeremías en su tiempo, ahora la iglesia es puesta como el vocero de la palabra de Dios. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿Cuál es el evangelio? Que hay perdón de los pecados para todo aquel que cree en el Señor y se arrepiente, acercándose a la gracia de Dios por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Leemos ahora el capítulo 2, que habla sobre la apostasía de Israel, cómo Israel abandonó la fe en Jehová. Y dice así: vino a mí la palabra del Señor, ve y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo, así dice el Señor, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, tu amor de novia de cuando me seguías en el desierto, por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicias de su cosecha. Todos los que comían de ella se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oigan la palabra del Señor, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué injusticia hallaron en mí sus padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieran vanos? Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de lugares desolados y barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó? Yo los traje a ustedes a una tierra fértil para que comieran de su fruto y de sus delicias, pero vinieron y contaminaron mi tierra, y de mi heredad hicieron abominación. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está el Señor? Los que se ocupaban de la ley no me conocieron, los gobernantes se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaban por Baal y andaban tras cosas que no aprovechan. Por tanto, aún lidiaré con ustedes, declara el Señor. También con sus hijos lidiaré. Pasen pues a las islas de Quitim y vean, envíen gente a Cedar y observen atentamente y vean si ha habido cosa semejante. ¿Ha cambiado alguna nación de dioses, aunque ellos no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espántense, oh cielos, por esto y tiemblen, queden en extremo desolados, declara el Señor. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no tienen agua. Y antes de seguir, por favor, pongamos en el comentario, el Señor es una fuente de aguas vivas. Ponelo en el comentario, el Señor es una fuente de aguas vivas. Y fíjense, el Señor cuando bien lo dice en los evangelios y Él enseña, el que tiene sed venga a mí y beba, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Bueno, es una expresión que deviene de esto que nos dice aquí el profeta Jeremías. Y ahora seguiremos con el capítulo 2, versículo 14. ¿Acaso Israel es un esclavo o un siervo nacido en casa? ¿Por qué se ha convertido en presa? Contra él rugieron los leoncillos, fuertemente rugieron, y han hecho de su tierra una desolación. Sus ciudades están quemadas sin habitantes, incluso los hombres de Memphis y de Tafnes. Te han afeitado la coronilla, ¿no te ha sucedido esto por haber dejado al Señor tu Dios cuando Él te guiaba por el camino? Y ahora, ¿qué haces en el camino de Egipto para beber las aguas del Nilo? ¿O qué haces en el camino a Asiria para beber las aguas del Éufrates? Te castigará tu propia maldad y tus apostasías te condenarán. Reconoce pues y ve que es malo y amargo el dejar al Señor tu Dios y no tener temor de mí, declara el Señor, Dios de los ejércitos. Porque desde hace tiempo rompí tu yugo y arranqué tus coyundas, pero dijiste, no serviré. Porque sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso te echabas como ramera, pero yo te planté como vid escogidas, toda ella de semilla genuina. ¿Cómo pues te has convertido delante de mí en un sarmiento degenerado de una vid extraña? Aunque te laves con lejía y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad aún está delante de mí, declara el Señor Dios.
¿Cómo puedes decir, no estoy manchada, no me he ido tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, reconoce lo que has hecho. Eres una camella joven y liviana que enreda sus pasos, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento. En la época de su celo, ¿quién la puede refrenar? Todos los que la busquen no se tienen que fatigar, en su mes la hallarán. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed, pero tú dijiste, es en vano. No, porque amo a los extraños y tras ellos andaré. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y profetas, son los que dicen al leño, mi padre eres tú, a la piedra, tú me engendraste, porque ellos me han dado las espaldas y no el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. Pero ¿dónde están tus dioses, los que hiciste para ti? Que se levanten a ver si pueden salvarte en el tiempo de tu calamidad. Porque según el número de tus ciudades son tus dioses, oh Judá. ¿Por qué contienden conmigo? Todos ustedes se han rebelado contra mí, declara el Señor. En vano he herido a sus hijos, no han aceptado corrección. La espada de ustedes ha devorado a sus profetas como león destructor. Oh generación, atiendan a la palabra del Señor. ¿He sido yo un desierto para Israel o una tierra de densa oscuridad? ¿Por qué dice mi pueblo, vaguemos libremente, no vendremos más a ti? ¿Se olvida una virgen de sus adornos y una novia de su atavío? Pues mi pueblo me ha olvidado por innumerables días. Qué bien preparas tu camino para buscar amor. Por eso aún a las malvadas has enseñado tus caminos. También en tus faldas se hallan sangre de la vida y de pobres inocentes. No los encontraste forzando la entrada. Pero a pesar de todo esto, aún dices, soy inocente. Ciertamente su ira se ha apartado de mí. Por tanto, entraré en juicio contigo porque dices, no he pecado. ¿Por qué das tantas vueltas cambiando tu camino? También por Egipto serás avergonzada como fuiste avergonzada por Asiria. También de allí saldrás con las manos en la cabeza, porque el Señor ha desechado a aquellos en quienes confías, y tú no prosperarás con ellos. Y ahora empieza el capítulo 3, siguiendo con esta arenga, esta presentación de acusación de parte del Señor, diciendo lo siguiente: Dios dice, si un hombre se divorcia de su mujer y ella se va de su lado y llega a ser de otro hombre, ¿volverá él a ella? ¿No quedará esa tierra totalmente profanada? Pues tú eres una ramera con muchos amantes y sin embargo vuelves a mí, declara el Señor. Alza tus ojos a las alturas desoladas y mira, ¿dónde no te has prostituido? Junto a los caminos te sentabas para ellos como el árabe en el desierto. Has profanado la tierra con tu prostitución y tu maldad. Por eso fueron detenidas las lluvias y no hubo lluvia de primavera, pero tú tenías frente de ramera. No quisiste avergonzarte. ¿No acabas de llamarme Padre mío? ¿Tú eres el amigo de mi juventud? Pensando, ¿guardará rencor para siempre? ¿Estará indignado hasta el fin? Así has hablado, pero has hecho lo malo y has hecho tu voluntad. Fíjense, cuando hacemos nuestra voluntad, normalmente hacemos lo malo. Por eso el Señor nos pide que hagamos su voluntad y elijamos hacer el bien. Por eso ponen en el comentario y seguimos la lectura, debemos elegir practicar lo bueno haciendo la voluntad de Dios. Debemos elegir practicar, hacer lo bueno, cumpliendo con la voluntad del Señor. De eso se trata ser cristianos, ser personas seguidores de Cristo, siguiendo sus pisadas, el ejemplo que nos dejó. Eso hacemos hoy en día también en el siglo XXI. Seguirá diciendo desde el versículo 6 con el título Infidelidad de Israel y de Judá, y va a decir así: El Señor me dijo en días del rey Josías, ¿has visto lo que hizo la infiel Israel? Ella andaba sobre todo monte alto y bajo todo árbol frondoso, y allí se prostituía. Y me dije, después de que ella haya hecho todas estas cosas, ¿volverá a mí?
pero no regresó, y lo vio su rebelde hermana Judá, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido, dándole carta de divorcio. Con todo, su rebelde hermana Judá no tuvo temor, sino que ella también fue y se hizo ramera. A causa de la liviandad con que se prostituyó, profanó la tierra y cometió adulterio con la piedra y con el leño. Esto es un modo de hablar de ser idólatra, de adorar a otros dioses y a otras estatuas hechas de piedra o de madera. De eso se trataba. A pesar de todo esto, versículo 10, su rebelde hermana Judá tampoco se volvió a mí de todo corazón, sino con engaño, declara el Señor. Fíjense, volverse a Dios con engaño. Y me acuerdo de cómo digamos, apóstol Pablo le decía a Timoteo, veo que hay en ti una fe no fingida. ¿Por qué? Porque la fe puede ser fingida, sí, como cualquier otra emoción o sentimiento que es para manipular. Lo puedo fingir para cuidar apariencias o para manipular a otros. Bueno, aquí dice que en realidad se volvió no de todo corazón Judá, sino con engaño. O sea, una fe fingida para buscar la aprobación de Dios. Pero el Señor no mira, digamos, las apariencias. Él juzga según el corazón. Y el Señor me dijo, más justa ha probado ser la infiel Israel que la rebelde Judá. Ve y proclama estas palabras al norte y di, regresa infiel Israel, declara el Señor, no te miraré con ira porque soy misericordioso, declara el Señor, no guardaré rencor para siempre, solo reconoce tu iniquidad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado, has repartido tus favores a los extraños bajo todo árbol frondoso y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Vuelvan, hijos infieles, declara el Señor, porque yo soy su dueño y los tomaré, uno de cada ciudad y dos de cada familia, y los llevaré a Sión. Entonces les daré pastores según mi corazón, que los apacientes con conocimiento y con inteligencia. En aquellos días, cuando ustedes se multiplican y crezcan en la tierra, declara el Señor, no se dirá más arca del pacto del Señor. No les vendrá a la mente ni la recordarán, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono del Señor, y todas las naciones acudirán a ella, a Jerusalén, a causa del nombre del Señor, y no andarán más tras la terquedad de su malvado corazón. Esta es una profecía escatológica, por supuesto, donde ya el arca del pacto que se menciona aquí, ya no existirá más en el futuro. Para aquellos que se preguntan qué pasó con el arca del pacto, bueno, nosotros tenemos un video en el canal, que te dejo aquí el link, de qué fue del arca del pacto, ¿no? Bueno, un poco allí explico con algunas, digamos, Biblias de estudio, este misterio de qué fue del arca del pacto y cuáles son los mensajes donde se mencionan finalmente. Bueno, y aquí es uno de ellos, ¿no? En aquellos días, versículo 18, andará la casa de Judá con la casa de Israel y vendrán juntas de la tierra del norte a la tierra que di en heredad a sus padres. Yo había dicho, ¿Cómo quisiera ponerte entre mis hijos y darte una tierra deseable, la más hermosa heredad de las naciones? Y decía, Padre mío me llamarán, y no se apartarán de seguirme. Ciertamente como una mujer se aparta en rebeldía de su amado, así ustedes han obrado en rebeldía conmigo, oh casa de Israel, declara el Señor. Se oye una voz sobre las alturas desoladas, el llanto de las súplicas de los israelitas, porque han pervertido su camino, han olvidado al Señor su Dios. Vuelvan, hijos infieles, yo sanaré su infidelidad. Aquí estamos, venimos a ti, porque tú, el Señor, eres nuestro Dios. Ciertamente un engaño son las colinas y el tumulto de los montes. Ciertamente en el Señor, nuestro Dios, está la salvación de Israel. Pero lo vergonzoso consumió el trabajo de vuestros padres desde vuestra juventud. Desde nuestra juventud, sus ovejas y sus vacas, sus hijos y sus hijas. Acostémonos en nuestra vergüenza y que nos cubra nuestra humillación, porque hemos pecado contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud hasta hoy, y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios. Tremendo.
cómo el Señor denuncia el pecado del pueblo a través de Jeremías. Y qué feo, bueno, es necesario por supuesto, pero qué feo que es tener que confrontar al pueblo, no dándole buenas noticias, sino confrontándolo con su pecado. Por eso, claro, Jeremías se convirtió en un profeta que el pueblo, los gobernantes, los sacerdotes, los falsos profetas rechazaban y no podían soportar el mensaje. Pero Dios lo mandó, aún desde su corta edad, desde ser un preadolescente, para ser un mensajero. Que les diré que por más de, les diría, 35 años estuvo profetizando, antes de la deportación a Babilonia, durante el tiempo de la destrucción de Jerusalén y el tiempo posterior con la generación que se lo llevó a Egipto, donde finalmente se cree que murió. Así que hasta aquí la lectura de este video, seguiremos en el próximo Dios mediante, pero no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores y